Educación, innovación, cultura, por amor al arte. El estudio de guitarra Paco Godoy y al arte te damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este camino. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Este es el programa Amor al Arte. Nos encontramos en el estudio de guitarra Paco Godoy, su servidor Aldor Divasi y Astrid Ishkot. Hoy tenemos a invitados muy especiales para nosotros, parte de personas que consideramos autoridades de todo corazón. En muchos sentidos, ellos son grandes maestras y maestros de la educación en Guatemala. Entonces, le doy la bienvenida a la maestra Ethel Batres, al maestro Fernando Ochita, al maestro Erwin Duarte y a la maestra Aleida Piñón, quienes son del Foro Latinoamericano de Educación Musical FLADEM Guatemala, y hoy están compartiendo con nosotros acerca de todo este proceso de cómo fue que perdimos la educación musical en Guatemala, qué representa eso para nuestra sociedad en todos los niveles y qué es lo que está pasando para que podamos reivindicar y devolver la educación musical a todas las áreas de la sociedad guatemalteca. Entonces, muchas gracias, maestros, por estar aquí. Gracias a FLADEM Guatemala. Es un honor para nosotros contar con su presencia. Y por favor, cuéntenos acerca de la problemática de la pérdida de la educación musical en Guatemala y cuáles son las consecuencias para nuestra sociedad. Gracias, Aldor. Gracias, Astrid, y a toda la audiencia de este programa. Bueno, yo tengo a cargo a abrir la exposición del día de hoy con un planteamiento de cómo vemos nosotros este problema, y para ello, bueno, he preparado una presentación con algunas imágenes que me van a ayudar a ilustrar qué es lo que está ocurriendo. Así que voy a empezar a compartirla en este momento. Bueno, en primer lugar me gustaría aclarar que nuestro currículum nacional base establece una caracterización por niveles, que está ahora visible en sus pantallas. Un nivel inicial de 0 a 4 años que en este momento está en proceso de revisión. Luego, preprimaria, 5 a 6 años, que tiene ya un acuerdo de reciente emisión con las últimas disposiciones. Un nivel primaria de 7 a 12, con otro acuerdo del año pasado también con disposiciones de último momento. El ciclo de educación básica, que en este caso se refiere a 13 a 15 años, con el acuerdo que viene del 2018. Y diversificado, que tiene diversas disposiciones y que alguno de mis colegas va a ampliar un poquito más adelante. En el tema de inicial, como está en proceso de revisión, pues no voy a exponer ninguna caracterización. Pero preprimaria sí. Aquí podemos ver la forma en que está establecido la división de áreas del currículum de preprimaria. Ahí podemos ver claramente que son solo 5 áreas. Una de ellas, expresión artística, y música no aparece. En el nivel primario, podemos ver que hay un número 1 que le llama áreas fundamentales, un número 2 que se llaman áreas formativas. Y aquí volvemos a encontrar lo mismo. Vemos expresión artística por aquí abajito, y no vemos educación musical. De este cuadro hay un par de modificaciones del acuerdo que aquí no se reflejan, pero lo más importante en este caso, lo que estamos viendo aquí en esta imagen, es que se vuelve a reflejar la integración de la educación musical en un concepto que se llama expresión artística. Y también el nivel primario está dividido en 2 ciclos, cada uno de 3 años. La diferencia entre cada uno es la manera en que se aplican los pedidos o las áreas. Hay unas que no se dan en el primer ciclo y otras que se dan en el segundo, etcétera, etcétera. En el caso de expresión artística, tenemos 2 periodos en el ciclo 1, que es de primero, segundo y tercero primaria, y un periodo en el ciclo 2, que es cuarto, quinto y sexto primaria, es decir, aún más reducido en la segunda etapa. Y el ciclo de educación básica, este es el cuadro de áreas que establece el currículum actualmente. Este es el acuerdo del año 2018, y volvemos a encontrar lo mismo. La diferencia aquí es que se llama educación artística, y eso es un pequeño logro, como algunos de mis colegas también lo van a ir ampliando. Se han logrado pequeñas batallas, se han ganado pequeñas batallas, pero todavía seguimos perdiendo la guerra, por decirlo de una manera eh, figurada, ¿verdad? Y aquí podemos ver que está dividido otra vez en las 4 especialidades o los 4 lenguajes artísticos para los 3 niveles de educación básica. Algunas observaciones generales que me gustaría hacer es que efectivamente el Ministerio de Educación
refleja la mayor parte del tiempo una buena intención en todo lo que hace. Por ejemplo, esta tabla que vemos aquí es una aclaración que está en los mismos documentos del Ministerio de Educación, donde explica cómo se deben impartir esos 4 pedidos que ellos establecen para el nivel de educación básica. Y ahí dice, bueno, si hay un maestro de música, el maestro de música da músicas, los 4 pedidos. Si hay un maestro de artes visuales, el maestro de artes visuales da los 4 pedidos. Si hay 2, se los dividen. Y si hay 3, se ponen de acuerdo para ver quién va a dar 2 y quién va a dar un pedido. Pero en la práctica esto no es una realidad, es un problema en realidad permanente. Y hay algunas sugerencias que ellos dan, ¿verdad? A los centros escolares, indicando que idealmente se debería tener los 4 profesores de las 4 especialidades y que los directores son los responsables de tomar la decisión sobre cómo implementar esto en la vida práctica de los centros escolares. Pero en la realidad eso no se lleva a cabo. Para empezar, ninguna institución pública, por ejemplo, está en capacidad de ofrecer los 4 lenguajes. Y como segundo punto, me gustaría mencionar que no hay docentes para cubrir las 4 especialidades en ninguno de los casos, ni a nivel privado, ni a nivel público, y algunas de esas especialidades o de esos lenguajes ni siquiera tienen escuelas formadoras de docentes. Música es la que mejor le va en ese tema, pero más adelante se abordará un poco más. Y sobre el tema de integración, tengo estos 2 cuadros que son parte también de los documentos del Ministerio de Educación, donde ellos quieren o pretenden visualizar el tema de la integración como algo muy positivo. Aquí, por ejemplo, en la gráfica del lado derecho, es la que corresponde a primaria, vemos alrededor las 4 grandes áreas que están en la distribución del cuadro del currículum de las áreas, y al centro vemos la quinta. Así que ellos ven esta quinta área que está al centro como un tema o un área que puede generar la integración de las otras. Y bueno, uno lo ve y dice, qué bonito, hay integración de materias, pero el problema para nosotros es que la integración no se está observando como un tema de cooperación entre especialistas, sino como un tema de unificación de especialidades y que ha llevado a otras consecuencias que voy a expresar al final de mi exposición. El de la izquierda es el del nivel básico, donde se ven más áreas alrededor, y al centro dice tema generador, con la idea de que, bueno, los maestros deberíamos de ponernos de acuerdo para abordar integralmente todos los contenidos del centro escolar. Bien. Luego también el currículum establece que somos un estado multiétnico, multicultural, multilingüe, y que debemos trabajar un proyecto de nación, pero en la práctica es otra cosa. Habla de alumnos, madres y padres, docentes, consejos de educación, administradores, comunidad y administradores escolares, como protagonistas del proceso y que deben tener voz y voto y participación en las decisiones y en la implementación de sus programas educativos, pero también es algo que se queda solo en tinta y papel. Habla también de niveles de concreción, un nivel de concreción curricular a nivel nacional, otro a nivel regional y otro a nivel local, y el mismo currículum dice que el nacional es solo una serie de lineamientos generales y que conforme descendemos hacia el nivel local, cada centro, cada comunidad, cada región está en su derecho o en la posibilidad de implementar sus currícula como convenga a cada comunidad. En la práctica eso tampoco ocurre por muchas razones. Y luego también el mismo currículum dice que es flexible, perfectible, participativo e integral, pero eso tampoco ocurre. Flexibilidad no existe. Perfectible, digamos que es, pero nunca se avanza hacia esa dirección. Participativo es solo de palabra, porque de hecho no ocurre nada, las decisiones igual son arbitrarias y son siempre favorables a una corriente de pensamiento y de administración. E integral es solo porque, lo mencioné hace un rato, ¿verdad? En las gráficas, ellos creen que integración se refiere a pensar en un tema generador y todos los maestros nos ponemos de acuerdo y vamos a trabajar en nuestros centros de esa manera. Pero en la práctica eso ha dañado mucho a la educación musical. También hay una serie de principios como la equidad, pertinencia, sostenibilidad, participación, pluralismo establecidos, pero estos también son solo un diseño que responde a formatos para diseño de programas nacionales de educación, forzados, decimos nosotros, o en cierta manera obligados
por organismos internacionales financistas y corrientes ideológicas globales también. Y por último, o casi de último, me faltan un par de pantallas, creemos que el problema principal es que todas estas ideas que están impuestas en papel se convierten en un problema cuando empiezan a convertirse en políticas y se llevan a la práctica. Aquí, por ejemplo, fortalecimiento de valores, respeto, responsabilidad, etcétera, impulso al desarrollo de cada pueblo y comunidad lingüística, privilegiando las relaciones interculturales. Todos sabemos que Guatemala tiene un serio problema con eso y que ni siquiera nos hemos logrado poner de acuerdo con todos nuestros diferentes grupos étnicos. Promoción del bilingüismo y el multilingüismo a favor del diálogo intercultural, tampoco. No tenemos condiciones ni se han fomentado esas condiciones. Igualdad, tampoco. Énfasis en la formación de la productividad y la laboriosidad, eso sí. Nos hemos especializado en formar gente productiva para los grandes emporios internacionales, para call centers o para empresas que necesitan producir cosas que después nosotros mismos compramos y en donde la música pierde pues un valor en efectivo o tangible para este tipo de visión. Luego el impulso al desarrollo de la ciencia y la tecnología, eso tiene privilegio. Está en primer lugar siempre en los presupuestos y en los planes de cualquier organismo y centro escolar. Énfasis en la calidad educativa se ha puesto, pero enfocado en la visión de la calidad total, que siempre es pensar en el cliente o incluso en el concepto aquel de colaborador externo y colaborador interno, ¿verdad? Pero siempre es una relación entre productor y cliente. No, no es un concepto pedagógico realmente, sino empresarial que ha sido, se ha incorporado en los programas educativos de todo el mundo. Descentralización tampoco ocurre, o si ocurre siempre con esos mismos objetivos. Y la atención a la población con necesidades educativas especiales también ha tenido muy poco éxito. Y bueno, ¿qué consecuencias tenemos? Esta es mi última lámina. Un desaparecimiento progresivo, ya casi total, de la educación musical, pérdida de muchos puestos de trabajo por la mala información o la desinformación que existe y la mala aplicación del currículum en los centros escolares, una serie de arbitrariedades como docentes que son obligados a dar las 4 especialidades o docentes que son despedidos porque el director del centro aplica arbitrariamente o con su criterio personal el currículum, etcétera. Integración de especialidades, pero en este caso, este cuadro donde pongo integración de especialidades es con una connotación negativa, porque estamos hablando de integrar 4 artes en una sola camisa, en una sola bolsa que se llama educación o expresión artística. Y por supuesto, sufrimos de una colonización cultural que viene a raíz de estos programas impuestos por organismos internacionales. Una gran división entre los gremios artísticos, porque ahora resulta que también estamos peleando entre nosotros por este tipo de ideas o por estos espacios, ya sea de periodos o de espacios curriculares. Pérdida de las ventajas que la educación musical provee a las personas, que bueno, no hay tiempo para discutirlas, pero hay muchas. Una aculturación, porque estamos sujetos a que nos pongan en nuestros currículos, en nuestros contenidos, todo lo que viene del extranjero, en detrimento de lo que cada comunidad o localidad le interesa y necesita. Y por supuesto una pérdida de identidad y una alienación total. Esa sería una exposición muy rápida, un poco abultada de información, pero de la problemática en general y que nos gustaría ir desarrollando en detalle más adelante con los colegas de FLADEM que hoy nos acompañan. Gracias, Aldo. Muchas gracias, maestro Fernando Archila, muy enriquecedor y es muy hermoso cómo es inquietante en el sentido positivo de cuánto podemos mejorar todas las personas, incluso quienes estamos dando lo mejor. Tenemos siempre mucho que seguir observando, cuidando, aprendiendo para poder hacerlo mejor y llevarlo a como corresponde. Muchas gracias, maestro Fernando Archila. Muchas gracias. Un gusto. Astrid. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Ahí compartan sus inquietudes, preguntas, todo con referente, aprovechando aquí que tenemos a un gran grupo de maestros aquí con nosotras. Y bueno, ahora cuéntenos un poquito de la panorámica de la historia de lo que ha llevado todos estos años de lucha. Maestra, tiene el micrófono apagado.
Disculpas, no había puesto el micrófono, ¿verdad? Bueno, aquí vamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un panorama así muy, muy rápido, si no me voy a llevar la hora entera, ¿verdad? Antes del 2000, voy a aclarar esto, que en Guatemala había un nombre genérico para la especialidad, se le llamaba educación estética en la primaria, educación musical, formación musical en la secundaria. Hubo un tiempo a que nuestra área le llamaron belleza, trabajo y recreación, ¿verdad? Formación musical, le llamaron áreas prácticas. Miren ustedes cuántos nombres le han dado, ¿verdad? Sin embargo, teníamos la posibilidad de contar con la Dirección General de Educación Estética. En 1996 desaparece y ese fue el primer paso en la política estatal que desarticuló las artes dentro del sistema. En 1999, con el inicio de la reforma educativa en Guatemala, se contrató a un equipo de consultores por lenguajes artísticos separados, quienes hicieron la primera consultoría a la que nosotros coloquialmente le llamábamos el libro gordo, que era un libro donde estaba educación musical separada, teatro separado, danza separada, artes plásticas separadas, y ese libro se llamó Consultoría sobre sensopercepción, comunicación y apreciación artística. Algunas veces dijeron que estos consultores habían creado la expresión artística, no fue cierto. Ajá. Dijeron que estos consultores habían puesto ese nombre, no fue cierto. Este fue el nombre de la consultoría y educación musical se llamó Educación Musical. Está el libro tanto en las oficinas del Ministerio de Educación como en esta servidora conserva una copia si alguien la requiere. Bueno, en 1917 se realizó otra consultoría para la reestructuración, porque vamos diversos tópicos. La primera consultoría era sobre la educación musical en la escuela. Esta fue porque veíamos que empezaba a perderse. Luego hubo otra sobre las escuelas normales. En esa primera propuesta del 2007 se habló de una facultad en el nivel medio, que era consolidar las escuelas normales como primer paso para después crear las normales de música superiores que dieran pauta y un caldo de cultivo, una especie de lugar de fermentación para consolidar el adecuado traslado posterior al nivel universitario. Esta consultoría no fue tomada en cuenta. Como demostración de que esto se realizó, ahí tienen ustedes las fotografías en el 2007, cuando se hace la consulta al Instituto Pedagógico Alfredo Colón, la consulta a la Escuela Normal Jesús María Alvarado, la consulta a las escuelas normales de Retaluleu y Mazatenango, y todo esto se puso consulta en Xela, y todo esto se expuso en el año 2008 en el Encuentro Nacional de Calidad Educativa. Por supuesto, quedó todo en papeles, en propuestas, nunca se aplicó. Pero en el 2009, FLADEM tuvo un primer pequeño logro. ¿Qué logro fue? De ese libro gordo, FLADEM, que tenía teatro, danza, música y plástica en diferentes capítulos, se consiguió por iniciativa del FLADEM que el capítulo referido a la educación musical se publicara para que los maestros tuvieran una guía de trabajo. Y ahí está la foto, ustedes la pueden ver. No fue colocado dentro del currículo, fue colocado dentro de las orientaciones curriculares, pero ya los maestros tenían algo como punto de referencia. Estamos hablando del 2009, fue una gestión realizada por FLADEM y damos el crédito a la licenciada Amalia de Mota, que en el Ministerio de Educación hizo la gestión y consiguió el financiamiento para imprimir estos folletitos. Luego, en el 2009, Guatemala por primera vez asume la presidencia latinoamericana del FLADEM. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto daba una posibilidad desde la pedagogía latinoamericana de apoyar y visibilizar más la situación de Guatemala, lo cual tuvo consecuencias de apoyo para nuestro país. Lamentablemente el apoyo fue internacional, pero al llegar a Guatemala no siguió. En el 2009, en la cumbre Arte Educación realizada en Bogotá, Colombia, hubo representantes de ministerios, de sociedad civil y de universidades. Guatemala estuvo representada porque
se tenía la presidencia del FLADEM latinoamericano en ese momento, pero allí llegaron representantes también del Ministerio de Educación y eso creó una situación de tensión, porque la posición de la representación de FLADEM era que estábamos siendo invisibilizados y desaparecidos, mientras la posición del Ministerio de Educación era que esto no era cierto, porque estaba la expresión artística. Allí empezó un momento duro. En el 2010, a gestión del programa Viva la Música, luego apoyado por FLADEM, se consiguió que se hicieran talleres de capacitación para divulgar las orientaciones curriculares de música, ese librito verde que se había publicado en el 2009. Y hicieron varios talleres donde preguntábamos, ¿música o expresión artística? Porque se podía dar música utilizando ese librito verde. Luego el Ministerio de Educación implementó ya por su cuenta 4 talleres más. En el 2011 se viajó a El Salvador y se dio una conferencia sobre la problemática de la educación musical y la lucha, porque en El Salvador también estaban perdiendo la educación musical. En el 2011, el Seminario Latinoamericano de Educación Musical fue en Guatemala y el tema fue políticas públicas y educación musical. Vinieron de toda América Latina, sin embargo, lamentablemente, no hubo ni un representante del Ministerio de Educación de Guatemala en nuestro Seminario Latinoamericano. En paralelo, había un trabajo académico que se realizaba por la vía de las consultorías y se redactaron 3 guías para ciclo básico, que aunque tenían el título de expresión artística, decían subárea formación musical. Y se trataba de temas de educación. Se publicó a favor de Guatemala en la revista de la Asociación Brasileña de Educación Musical y a solicitud del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte se establecieron vínculos para tener apoyo de ellos también y se redactó la Carta de Guatemala, la Carta en el 2012 que apoyaba el retorno a la educación, el derecho de los niños a educación artística de calidad. En el 2012 el Ministerio de Educación contrató para una consultoría sobre apoyo para el bachillerato, pero rechazaron la propuesta porque dijeron que tenía mucho énfasis en música y no en integración de la música con los demás. En el 2013, la conferencia inaugural del Congreso de FLADEM Guatemala se llamó ¿Ya no se cantará más? Porque hablábamos siempre de esta problemática. En el 2013, Brasil recupera su educación musical después de 14 años de haberlo perdido e invitan a la presidenta latinoamericana para que vaya a contar sobre el proceso en que se apoyó. Ese año se conoce también a la presidenta de la ISME y la presidenta de ABEM y se encausa lucha unificada porque haya educación musical en todos lados. Se conoce también a Madeleine Suleif, la suiza que logró que la educación musical llegara a la Constitución. Y eso da ánimos para seguir luchando en Guatemala. Se hace un coloquio para festejar el retorno de la educación musical a la educación brasileña. Paradójicamente, la expositora que es de Guatemala expone que se ha logrado en Brasil y no se ha logrado en su propio país. En 2014 se invita también y la conferencia de apertura en Villa María, Córdoba, Argentina, es sobre ese tema de la necesidad de recuperación de la educación musical como vínculo con las identidades locales. En el 2013 también el Congreso Latinoamericano de Educación por el Arte apoya esta lucha porque las políticas de los estados se estén reforzando y las plenarias en Montevideo y los análisis y el Sindicato de Músicos de Río de Janeiro siguen apoyando la lucha. En el 2014 hay un reportaje en el cual ya la prensa en Guatemala comienza a darse cuenta que la educación artística y la educación musical es un derecho humano y se debe luchar por ello. En ese mismo 2014 se plantea en Sao Paulo, Brasil, que la necesidad urgente para los educadores musicales es existir porque estamos agonizando, sobre todo en Guatemala. Lo mismo se reitera en varias sedes y la radio nos apoya aquí en Guatemala, un programa completo a la
la problemática de la educación musical en su anuncio, y ese mismo año 60 guatemaltecos viajan a Heredia, Costa Rica, a el Seminario Latinoamericano de Educación Musical, y toda Latinoamérica, 22 países firman la declaración de Heredia en apoyo a la educación musical de Guatemala. Lamentablemente se entrega aquí al Ministerio de Educación, pero no nos dan audiencia. En ese 2014 se plantea la propuesta para elaborar una carrera para la formación inicial docente, o sea, para el profesorado en la universidad, porque estaba haciéndose el traslado del magisterio en secundaria al la universidad, y se presenta la propuesta para educación musical. Se produce un momento de gran tensión porque la comisión de alto nivel rechaza la propuesta sobre educación musical, ya que quieren educación artística, y ahí ocurre lo que nosotros llamamos el primer llanto por la educación musical de Guatemala. Ya literalmente se lloró, suplicando que no nos dejaran fuera. Se produce una confrontación entre la viceministra, la directora de DIGECADE, pero se entrega la propuesta en un acto en la Facultad de Humanidades, y ahí se produce el segundo llanto por la educación musical, porque se había viajado al Congreso en Costa Rica, y mientras Latinoamérica nos estaba dando una declaración de apoyo, nos enteramos de la noticia por WhatsApp que Guatemala implementaba el profesorado en expresión artística, cuando habíamos entregado el profesorado en educación musical. Al retorno y presentación en la Facultad de Humanidades se recibe una humillación pública porque se ha rechazado la propuesta presentada y se implementa la propuesta elaborada de una manera apresurada y emergente en el Ministerio de Educación, y se implementa como profesorado de expresión artística dentro de la formación inicial docente, que es la propuesta del Ministerio de Educación. En paralelo, nos estaba dando su apoyo la Asociación Brasileña de Educación Musical. Recibíamos la declaración de Heredia en Costa Rica, recibimos más de 20 correos electrónicos de igual cantidad de países latinoamericanos dirigidos al ministro de Educación, a DIGECADE y a DIGECUR y al rector de la Universidad de San Carlos. Y se recibía la carta de Montevideo emitida por el Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte. Todo esto no logró contener la política pública que ya estaba decidida en Guatemala. Y me detengo aquí porque llegamos al 2015 y de ahí les hablará otro compañero. Muchas gracias, maestra. Es realmente conmovedor todo el movimiento y esa fuerza que ha existido en favor de poder educarnos y poder compartir, y la lucha por sobrevivir y estos llantos que nos unen. Muchas gracias, maestra Ethel Batres, por estar acá. El año 2015 fue un año muy particular en la lucha por la educación musical de Guatemala. ¿Por qué? Pues en realidad creo que una respuesta como tal no hay. Solo viendo un par de fotos que yo les voy a mostrar acá, podemos darnos cuenta que hay maestros que realmente aman la educación musical. Antes de mostrar estas fotos, yo quisiera dejar claro que todos los que ustedes ven aquí pidieron permiso en sus trabajos, se salieron de sus trabajos. Bueno, algunos los despidieron de sus trabajos, ¿verdad? Porque estaban, en vez de estar trabajando, estaban aquí. Es decir que los que estábamos en ese entonces, en el 2015, en FLADEM, nos dividíamos y decía, Ethel, pida permiso porque yo hoy no puedo pedir permiso, iba Ethel, Fernando pedía permiso, Fernando, Aleida pedía permiso para turnarnos, porque eran una múltiple reuniones por todas partes tratando de buscar una respuesta y una solución. Y en el 2015, Aldor, se abre la convocatoria a todos los maestros de música para que se unan a la campaña contra la pérdida de la educación musical. Y aquí, para mucha alegría de los maestros de música, no solo fue a nivel Guatemala, fue un bombardeo de todo el mundo hacia Guatemala, diciéndole, momento, la expresión artística no es la mejor solución. Porque lo que pasó en el 2015 es que oficialmente se puso expresión artística.
Entonces, abrimos con este afiche y el 2015 empezó con un montón de marchas. Yo aquí les voy a presentar algunas fotografías. Quisiera detener un poquito en esta. En esta se hizo un concierto de la camerata vocal de Fernando Archila, en La Sexta. No sé si ustedes recuerdan, esto fue alegrísimo. Eran miles de personas durante la noche. Aldor, ¿por qué en la noche? Pues porque en la noche pues, podíamos ir, o sea, terminábamos la jornada de trabajo y luego en la noche nos juntábamos, todo mundo, era impresionante la cantidad de gente que fuimos, se hizo concierto, hicimos música, somos músicos, nosotros hicimos marchas, aquí está también algunas. Aldor, si me decís cuántas, no tengo respuestas. ¿Cuántas sesiones hicimos de trabajo con el Ministerio de Educación? Tengo que decir que ellos siempre fueron muy amables con nosotros. Muy amables, siempre gentiles. Respuestas, yo no quiero decir no tuvimos, pero sí en su mayoría nos dijeron que sí y siempre no. Como dice la canción, se lo agradezco, pero no. Fueron muchas reuniones, vivimos el 2015, yo diría que en sesión permanente. Con Fernando Archila trabajamos juntos, en los recreos organizábamos, planificábamos, mandábamos esto, mandábamos otros, hacíamos, llamábamos, Ethel, ¿puede usted encargarse de tal cosa? Sí, con mucho gusto. Aleida, por favor, sí, con mucho gusto. Es decir, que en lo que estábamos trabajando, en nuestros trabajos, cada quien estábamos en sesión permanente. Nos reuníamos en el Paraninfo, nos reuníamos en la Escuela Municipal de Música, nos reuníamos en Pollo Campero, nos reuníamos casi todos los días para trabajar en todos estos proyectos. Las fotografías anteriores eran reuniones con el Ministerio de Educación, pero paralelo también teníamos una batalla en contra de que se abriera el profesorado en expresión artística. ¿Por qué? ¿Por qué era el alerta de no hagan este profesorado? Aldor, ¿qué te parece que los señores de la Universidad de San Carlos abrieron una propuesta de un profesorado en donde, según ellos, en un semestre que el alumno llevara música, ya era experto para dar clases de música? En un semestre de artes plásticas, sí, a mí también me da risa. En un semestre de artes plásticas ya era experto para dar artes plásticas. Es decir, que en un semestre de cada una de las disciplinas, no sé cómo, pero qué pilas estos maestros que pueden meter todo ese contenido necesario para que el maestro dé clases de música en un semestre, en el estudiante que sea especialista para dar clases de música y de cada una de las artes. Entonces, fuimos en ese entonces, con Juan Carlos y con Ethel, que éramos la delegación que estábamos encargados de ir a la universidad, decirles, miren, están cometiendo un grave error. No es posible, eso es imposible. Fuimos escuchados, sí, fuimos bien atendidos, nos dieron cafecito y champurrado, como pueden darse cuenta, pero no pasó nada, una vez más, ¿verdad? Es decir, eso sí, nos trataron muy bien, nosotros con ellos también fuimos muy cordiales, les demostramos lo importante de la música y todo lo que ustedes se imaginan, pero como esta y muchas sesiones más, fuimos despedidos con una palmadita en la espalda, muy bien, y ahí se quedó, ¿verdad? De mi lado derecho tengo una foto, esta fue tomada aproximadamente a las 11:30 de la noche, pienso. Ya se habían despedido otros colegas que estaban con nosotros cuando estábamos presentando una propuesta para cambiar el pensum de estudios que en ese entonces estaba con los bachilleratos en educación musical. Deberías decirle que estás enterada Carlos, creo que tenés tu micrófono encendido. Listo, ya te Muy bien. Quisiera parar aquí un poquito. Esto fue en Río de Janeiro. Y quiero parar aquí un ratito porque en lo que estábamos nosotros cantando aquí canciones guatemaltecas frente a 800 maestros de música, estaba Fernando Archila frente a una mesa técnica en completamente oposición
diciéndole a Fernando Archila, no damos vuelta atrás con expresión artística. Y en lo que nosotros estábamos cantando, estaba Fernando Archila y otros colegas batallando porque no querían quitar la expresión artística. Y aquí también se hace una declaración en el 2015 en Río de Janeiro, en donde todos los países que participaron en el Foro Latinoamericano de Educación Musical de Río firmaron la declaración de Río diciéndole al Ministerio de Educación: están cometiendo un grave error. De la mano de esta declaración, muchos países mandaron cartas directas al ministerio, físicas, diciendo: están cometiendo un grave error, no cometan ese error. Por supuesto que fuimos bien queridos, ¿verdad? Nos trataban de muchos nombres, no quiero decirlos, pero nos ganamos muchas amistades con esas cartas porque dijeron que por qué nosotros habíamos dado el contacto directo de los correos electrónicos de la ministra de ese entonces y viceministra, porque a ellos les llegaron directamente estas cartas, ¿verdad? Por supuesto que todo esto lo tenemos documentado. En cada caso alguno quisiera volverlo a ver, con mucho gusto podemos compartirlo. Aquí hay otras marchas que hicimos, por supuesto esto acompañado de mucha música, muchísimos, hay videos, ustedes pueden entrar al canal de FLADEM Guatemala, hay videos en donde maestros de música, músicos, los maestros de la orquesta sinfónica también, grabando el himno nacional con mucho fervor, un gentío atrás, era alegrísimo esto. Aquí también nos juntamos, esta es otra de las marchas que se hicieron, por ahí se han de ver algunos de ustedes que también nos acompañaron, estábamos en el Paranifo, salíamos de diferentes lugares, salíamos del Paranifo, otros salían de la Jesús María Alvarado, otros salían de la Jesús María Alvarado Nocturna y nos juntábamos en el Palacio a hacer música. Yo quiero dejar aquí algo bien claro, nosotros no llevábamos máscaras, nosotros dábamos nuestra cara, dábamos nuestra música. Es decir, que los maestros de música representamos a los maestros de música sin máscara. Y porque siempre dijimos que nosotros no necesitábamos ponernos máscara, porque nosotros somos maestros. Entonces, siempre nuestras marchas fue con música, con propuestas escritas, propuestas al Ministerio de Educación que se habían hecho no por una o dos, tres personas. Convocábamos a maestros de música para que se armaran esas técnicas de trabajo y presentábamos propuestas concretas, ¿verdad? Lo aclaro porque muchas de las marchas que se hacen son con capuchas. Nosotros no utilizamos capuchas, nosotros utilizamos instrumentos y demostramos que éramos maestros de música con toda educación. Y aquí también otra de las marchas que hicimos, pero puse esta foto porque de mi lado inferior izquierdo, el Ministerio de Educación muy descortésmente dejó a los maestros afuera en una reunión. No los quiso recibir. Íbamos 6, de los 6 solo pudimos entrar Julio Santos y yo. De ahí a los maestros los dejaron afuera, ni siquiera los dejaron entrar a las instalaciones. Los maestros se quedaron afuera. Fue una reunión que realmente yo les puedo decir con toda la transparencia que ya estaba arreglada, era nada más para tomarnos el pelo. Me recibió la viceministra de ese entonces como una de las encargadas del área, estuvimos 3 horas, presenté todas las excusas, todos los argumentos con artículos basados, bien fundamentados, y simple y sencillamente al final de la reunión me dijeron que ya estaba arreglado, ¿verdad? Con uno de los colegas que íbamos, que ellos ya lo habían arreglado tras bambalinas y finalmente no se arregló nada. Y lo quería mencionar porque si ven ustedes las caras, y quiero aclararlo para los colegas que dicen que siempre estamos los mismos, he recibido comentarios donde dicen es que solo los mismos están, y les voy a responder por qué. Porque siempre los mismos están dispuestos a estar, ¿verdad? Nosotros abrimos nuestras convocatorias a todo mundo y siempre pues aparecemos los mismos porque son los mismos, llegamos, ¿verdad? Entonces, por eso lo quería mencionar. No se terminó aquí.
Es decir, estas fotos son de 2015 a 2016 y tal vez poquito de 2017. No se terminó aquí. Esto continuó. Y los maestros han seguido haciendo reuniones. Yo quería mostrarles esto porque el 2015 fue muy especial. Antes de terminar, quisiera mostrarte algo. Y Astrid, quería mostrarles algunos de los videos que se grabaron. Yo los invito porque me encanta cada vez que entro, ¿saben qué? Se me llenan los ojos de lágrima porque venían videos de todas partes del mundo y artistas, maestros, psicólogos diciendo, hey, alto, alto, a Guatemala están cometiendo un grave error. Hicieron muchísimos videos. Yo escogí nada más 3, pero yo los invito a ustedes a que pues vean más de los videos que están en el canal de YouTube de FLADEM. Voy a poner nada más pedacitos. Solo me hacen el dedito ahí si se escucha, por favor. Hola, mi nombre es Erwin Duarte, presidente de FLADEM Guatemala, intérprete de varios instrumentos, maestro de formación musical. Todo eso a maestros de música que inculcaron en mi corazón la música. La música para mí no es un hobby, es mi profesión. Recuperemos la formación de maestros de música en Guatemala. Yo apoyo esta campaña. Iniciamos con estos videos. Ahora les voy a poner un video de Augusto Pérez Guarnieri, que hicieron desde Argentina. ¿Quién dijo que la educación musical no es importante? ¿Quién dijo que hay que sacar la educación musical de las escuelas y los magisterios en Guatemala? Nosotros, desde Argentina, estamos a favor de la educación musical en todas las escuelas del mundo y más en Guatemala. Nosotros estamos juntos en Guatemala. Nuestros tambores retumbarán juntos en Guatemala. Bien, este es otro de los videos. A mí se me aguan los ojos de la emoción porque no, son unos. Ustedes pueden encontrar ahí cientos de videos como este de cantantes, de la gente, de psicólogos, gente que mandaba. Quiero mostrarles este otro que también cuando lo vi se me llenaron los ojos de agua. Somos la Orquesta de Flautas Dulces de Música en los Barrios de Nicaragua. Hemos aprendido a tocar la flauta de parte de muchos educadores musicales. Creemos en la importancia de la música en la vida de toda persona. Si se suprime la formación de educadores musicales para trabajar con niños y niñas, Guatemala perderá grandes oportunidades de tener ciudadanos con más aptitudes desarrolladas. Desde Nicaragua apoyamos a recuperar la formación de maestros de música en Guatemala. Sin música en la escuela no hay educación integral. ¡Que viva la música! Algo así como esto, Astrid, tenemos muchísimo que enseñar. Yo les invito a que se metan al canal de FLADEM. Pueden encontrar ustedes, miren, yo me agarraba noches viendo uno por uno otra y otra vez porque era aquella emoción, pero también tristeza de que el Ministerio de Educación no entendiera después de tanta manifestación, es decirle, no era solo aquí en Guatemala, era el mundo entero diciendo Guatemala, cometen un error, Guatemala, y no. Y quiero terminar esta participación con una frase que me dijo la viceministra cuando yo me reuní con ella. Yo odio la educación musical, siempre odié la flauta. Entonces mi respuesta fue,
yo le invito a que usted reciba una clase de música actualmente con nosotros. Es completamente diferente. Y la invito también a que nos dé la oportunidad de demostrar que la educación musical es la que integra todas las áreas en la educación. Gracias, Álvaro. Gracias, maestro Erwin. La verdad es que es fuerte, es difícil contener la emoción y la combinación también con la frustración. O sea, ¿cómo es posible tanto esfuerzo, tanta lucha, tanta voz en Guatemala y en tantos países y que aquí hayan personas que no ven, no escuchan y no trascienden a lo que es la educación musical de hoy en día? Yo quiero dar las gracias a los maestros que nos acompañan acá, al Foro Latinoamericano de Educación Musical y a todas las personas que han estado en cada una de estas manifestaciones, porque ellos, además de ser músicos, de estudiar su instrumento, de estudiar pedagogía, de dar clases y de todos los trabajos múltiples que nos toca hacer en la educación, han estado aquí al frente de todas estas marchas y todos estos esfuerzos, representando a los niños, a las familias, a jóvenes que se quedan sin optar por la profesión que tal vez sueñan en sus vidas. Tuve la oportunidad de visitar la Escuela Domingo Cipolli en Argentina y vivir este otro lado de un lugar donde tienen la música en todas las áreas, en todos los niveles, y los jóvenes no podían creerlo. Cuando me despidieron, nos dieron mucho amor para Guatemala, y era como, no sé, dejarnos ir a un lugar que ellos no podían comprender que pudiera existir sin música. Entonces, hoy estamos aquí para que más personas que todavía no se habían enterado que la música está fuera del pensum, que lleva muchos años de estar fuera, que se enteren y que se integren, porque la lucha sigue vigente, continúa, y es nuestra obligación devolver la música como un derecho a la niñez y que esté accesible dentro de la educación en todos los niveles, en todas las áreas. Gracias, maestros. Astrid. Queremos mandarle saludos a Melvin Elizondo, a Mayra Lizeth García. Gracias por estarnos acompañando y por todos sus comentarios. Les envía muchos saludos. A Miriam Palacios, gracias desde Argentina. A Cuyun Yoli, saludos a la maestra Ethel Batres. A Sebastián Pedro, a Oscar Rafael Cano, a Maynor Sicay, a la maestra Andrea Cano, que nos está aquí acompañando el día de hoy, y a nuestras madres, a Delmi Rodas, a Paco López y a Héctor Javier Argueta. Gracias a cada uno de los que nos están acompañando y están aquí presentes y apoyándonos en esta lucha con la educación musical. Bueno, ahora compártanos cuál ha sido la problemática en la formación de los educadores musicales. Maestra Aleida Piñón nos gracias. Bueno, gracias, sí, soy yo. No sé si me escuchan, que tengo un poco inestable la conexión, ¿sí? Gracias. Todo bien. Voy a resumir en 5 minutos, porque aquí también está el maestro Carlos, que va a compartir lo que yo voy a empezar. Y yo voy a hablar sobre qué pasó en esa transformación de las normales de música al bachillerato. Lo puedo decir desde ahí adentro porque a mí me tocó vivirlo. Y pues fue un proceso muy duro, muy triste. No encuentro la palabra, es un proceso muy triste. Esto empezó, se venía vislumbrando desde el inicio de la transformación curricular, pero fue en el 2009, yo recuerdo bien, que pidieron un representante de la normal de música para integrar las mesas técnicas, para trabajar esa transformación de los magisterios a los bachilleratos. Y de parte de nuestra normal de música matutina, se nombró a la maestra Irma Toj, la licenciada Toj. Ella no es educadora musical, pero era la orientadora. Y pues como nosotros creo que no dimensionamos el problema en su momento y ninguno quería dejar de dar clases, creo que ella era la que tenía más tiempo, a ella la enviamos a estar en esas mesas técnicas. Y pues a pesar de no ser educadora musical, pues ella luchó en todo momento por defender la especialidad. Entre esas mesas técnicas que van y vienen, yo le comentaba eso a los compañeros anoche, ¿verdad? Yo recuerdo tantas mesas técnicas y de esas mesas técnicas, pues al final, por más que uno aporte, las decisiones terminan siendo arbitrarias. En el 2013
ya con la inscripción para cuarto magisterio en enero, así como un balde de agua fría, se nos manda la orden de parte del Ministerio de Educación que esa inscripción que estaba para entrar a cuarto magisterio entraba automáticamente al cuarto año de bachillerato, en enero, sin nosotros tener preparado el personal, porque se cambiaba el pensum radicalmente, ¿verdad? Se agregaba una serie de subáreas, clases, que en la normal de música jamás hubieras pensado en dar, en impartir ese tipo de cursos. Y aquí hubo dos cosas. Uno, la frustración de los jóvenes que llegaban con la intención de ser maestros de educación musical. Y la otra era esa incertidumbre de qué va a pasar, qué vamos a hacer. De la noche a la mañana se tuvo que cambiar. Imagínense nuestra formación hermosa de 4 años, ¿verdad? Eminentemente musical, pasó a un pensum de 22 o 23 cursos, ya hasta lo tengo bloqueado, no lo quiero recordar, en donde de 22 o 21 cursos que había, 15 eran de área general científica y 7 musicales. Con cursos como química, como ciencias sociales, formación ciudadana, biología, gestión de proyectos, productividad y desarrollo, inglés, idioma materno, comunicación y lenguaje, matemática, estadística, pedagogía, psicología evolutiva, psicología, estrategias de aprendizaje, seminario, y unos cursos, 7 cursos musicales con una cantidad de periodos reducidos a la mitad del tiempo de lo que se daba. Empezó a bajar el nivel, definitivamente empezó a bajar el nivel, los chicos dejaron de tanto que recibían, dejaron de dar resultados, si así lo podemos llamar. Paralelamente a que estaba el bachillerato, todavía estábamos sacando la última promoción de magisterio. Y en el 2015, estando yo en la dirección de la escuela, me tocó a mí afrontar algunas cosas muy feas con la ministra y la viceministra de ese entonces, ¿verdad? Porque ya estábamos sacando la primera promoción de bachillerato cuando empezaron a hacer estos talleres preuniversitarios en donde los llevaban a los jóvenes a unos retiros de 2-3 días, en donde era un coco wash, así lo miro yo, un lavado de coco, de que ellos tenían que seguir estudiando, les hablaban de las maravillas de la expresión artística y de que ellos casi que obligatoriamente no les cobraban el examen de admisión en la universidad, el examen de orientación, perdón, pero ellos tenían que elegir la carrera de expresión artística, el profesorado de expresión artística. Recuerdo que me mandaron a llamar con el director departamental de ese entonces y me llevaron casi secuestrada al despacho a amenazarme con todo tipo ay, bueno, me pongo mal al recordarlo porque fue una encerrona muy fea con la viceministra. Me volvió a repetir lo que le dijo a Erwin, que ella odiaba la educación musical, que ella solo había conocido maestros irresponsables, borrachos, que no enseñaban nada. Esa era la idea que ella sigue teniendo de la educación musical. Y bueno, esta encerrona fue precisamente para amenazarme por haber yo instruido a mis chicos de que ellos hablaran en esos campamentos, que no aceptaran todo lo que les decían, que ellos explicaran que ellos querían ser educadores musicales y no expresadores artísticos. Eso me valió mi trabajo, me valió una beca, me valió perder muchas cosas, ¿verdad? Pero lo hicimos. Después de eso, y voy a apurarme, yo no tengo presentaciones porque esto lo tengo acá y bueno, después de eso vino la lucha de FLADEM por la modificación de ese pensum, porque se vio que el nivel de las escuelas bajó totalmente, ¿verdad? Ya no había un examen de admisión, y no porque el examen de admisión fuera porque éramos clasistas o de una vez nada más elitistas, sino porque los exámenes de admisión en una especialidad como la música son necesarios para ubicar bien a los estudiantes. Y bueno, entonces los chicos entraban pensando que la carrera era así como me voy a tirar a tocar guitarra en el corredor y no voy a hacer otra cosa. Entonces el nivel fue empezando a decaer.
hubo luchas para reformar y modificar el pensum y logramos ese cambio. No quedó un pensum maravilloso como hubiéramos querido, porque en 2 años en realidad no se puede hacer mayor cosa, pero es el pensum como el que estamos actualmente trabajando en la escuela. Por lo menos ya se duplicó los periodos de música, se quitaron ese montón de clases que pues no tenían sentido en una carrera como la nuestra. Y bueno, estamos en ese proceso, ¿verdad? De querer seguir teniendo la normal de música viva. Luego viene ya la entrada a la universidad, que de eso creo que va a hablar el maestro Mota, ¿verdad? Así que eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias, maestra Leida, muchas gracias. Bien, creo que el maestro Mota nos va a hablar acerca de la siguiente fase. Nos va a hablar también acerca sobre los bachilleratos de educación musical, sobre los profesorados y el programa FID, si no estoy mal. Maestro Mota. El programa FID. Perdón, gracias, maestro. Bien, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien porque hace un ratito estaba teniendo problemas de audio. Entonces, Está bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación. Un gusto saludar a todos los queridos colegas educadores musicales con quienes venimos batallando desde hace muchos años en diferentes vías. Y pues un gusto, Aldor y Astrid, ¿verdad? Estar aquí con ustedes para poder compartir un poquitito, ¿verdad? Bien, yo quiero hablarles acerca del programa de formación inicial docente, FID, que es lo que en la actualidad se está utilizando como la continuidad del magisterio, bueno, no lo que sería el equivalente del magisterio de educación musical, que lo tenemos desaparecido. Este programa nace hace 6 años, 7 años, 2015. Inicia a trabajar en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde viene a albergar a los estudiantes que egresan de los diferentes bachilleratos en educación. Estamos hablando del bachillerato en educación física, del bachillerato en productividad y desarrollo, del bachillerato en educación intercultural y del bachillerato en educación musical. Entonces nacen los programas y son adjudicados a FPEM y a la Facultad de Humanidades dentro de la Universidad de San Carlos. En específico, yo trabajo con la Facultad de Humanidades, que es la que tiene el profesorado de educación primaria, bilingüe e intercultural, y el profesorado de expresión artística. Aquí tenemos presente a Ethel Batres, quien fue una de las primeras docentes que estuvo en este programa, ¿verdad? Igual su servidor, cuando este profesorado era un profesorado de expresión artística con énfasis en educación musical. Ese énfasis en educación musical estuvo en vigencia desde el 2015 que se creó, para lo cual no hubo estudiantes, por supuesto. 2016 ingresó la primera cohorte. Hasta que en el siguiente año entró a la primera cohorte y egresó en el 2019, ¿sí? Con énfasis en educación musical, con una malla curricular que, si no estoy mal, contenía únicamente 3 o 4 cursos ni siquiera de educación musical, sino de educación artística en general, porque había un curso de lenguajes artísticos teatro, un curso de lenguajes artísticos danza, un curso de lenguajes artísticos música y un curso de práctica artística. Eran los únicos 4 cursos que disponía este profesorado, y así egresó la única cohorte que estuvo afecta a ese plan. Teníamos ya deficiencia de por sí de la malla del bachillerato, ¿verdad? Lo que explicó la profesora Leida hace un momentito, donde el nivel musical se vino abajo y llegan a la universidad y no tenemos cursos de lenguaje musical, de piano, de guitarra, de marimba, de flauta, de dirección coral, de cantos infantiles, de una pobreza musical total, ¿verdad? Entonces, ese programa, a raíz de muchas pláticas que FLADEM tuvo con el decano, con los encargados, para hacer ver que no era posible que existiera una malla de tal naturaleza que viniera a fomentar más mediocridad que la que ya se estaba produciendo, hubo cambios. O sea, al final de cuentas,
hubo una malla remedial con la cual egresaron estos primeros muchachos, que no vino a ser el agua azucarada porque en un año que estuvo vigente tampoco se podía salvar mayor cosa, pero por lo menos hubo más contacto con cursos específicos de educación musical. Ahora la carrera ya fue transformada, sigue siendo un profesorado de expresión artística, más ahora es con especialidad en educación musical. Entonces, hablando de una primera malla de hace 4 años, donde había solamente 4 cursos referentes a educación artística, ahora estamos hablando que tenemos una malla curricular donde tenemos 22 cursos, en su mayoría de educación musical y unos 2 o 3 de educación artística. Entonces, es un logro, es un logro. No es lo ideal tampoco, porque yo, como educador musical y docente de este programa, quisiera que todo, absolutamente todo, fuera educación musical, desarrollo instrumental, desarrollo del canto. No es así, pero es distinto a lo que teníamos anteriormente, ¿sí? No sé si puedo compartir pantalla, déjenme ver, para presentarles la malla. Entonces, no sé si ustedes lo logran ver. Aquí tengo desde el primer semestre, ¿sí? Primer y segundo semestre, los únicos 2 cursos ligados al desarrollo musical o artístico son las prácticas. Si ustedes leen, tenemos un curso de práctica de observación en aula de expresión artística 1 en el primer semestre, y en el segundo semestre una práctica de observación en el aula de expresión artística 2. Son los únicos 2 cursos vinculados musical y artísticamente en el primer año de estudios. Lo demás son cursos de área común, de formación científica, de formación humanística, de formación docente, pero a partir del tercer semestre, solo no pregunté, ¿sí se ve la pantalla? Sí, maestro. Sí, va, perfecto. Bien, a partir del tercer semestre, entonces ya empezamos poco a poco a ir en una mayor inmersión musical. Si logran ver conmigo, tenemos un curso de lenguajes artísticos 1, música, un curso de ecología acústica, un tercer curso de práctica, ahora es un curso de práctica de auxiliatura en expresión artística. Cuarto semestre, lenguajes artísticos 2, danza y teatro, historia de la música, apreciación musical, música aplicada 1, flauta dulce, piano funcional 1, aplicado a la docencia, educación de la voz y canto coral, práctica de auxiliatura en aula de expresión artística, con un segundo curso, y pasamos al tercer año. Quinto semestre, lenguajes artísticos 3, lectoescritura musical, música aplicada 2, guitarra, piano funcional 2, aplicado a la docencia, formación y dirección de grupos corales escolares, planificación y evaluación de los aprendizajes artísticos. El taller es de investigación, no es musical, debería ir vinculado, pero eso depende del docente a quien le asignen el curso. Y el sexto semestre, composición y orquestación de obras escolares, tecnología musical y audio aplicadas al aprendizaje, música aplicada 3, marimba, seminario, proyecto artístico y musical, formación y dirección de grupos artísticos escolares y práctica docente en expresión artística. Si se dan cuenta, tenemos un total de 36 cursos, de los cuales 22 son los que están asociados a la educación artística y educación musical. Entonces, esto ya es una gran ganancia de cómo estaba la malla anterior. Repito que no es lo ideal, pero nos deja trabajar un poco más. El énfasis en educación musical se trasladó a especialidad en educación musical. No de la forma más apropiada, no de la forma idónea, pero de una mejor manera de cómo se venía trabajando. Los estudiantes que llegan a esta carrera son los egresados del bachillerato en música, tanto
de la Escuela Jesús María Alvarado Matutina como nocturna de aquí en la capital. Y también está funcionando este profesorado en la sede de Humanidades, de la Facultad de Humanidades en Antigua Guatemala, dado que allá también hay un centro educativo del Estado que ofrece la carrera del bachillerato en música. Obviamente el nivel de preparación entre Capital y Antigua es distinto, ¿verdad? Nos provoca algunas cosas diferentes de adecuaciones curriculares, proponer el programa de otra manera para los estudiantes de Antigua, pero se está en el trabajo. Ahora la situación es que la demanda es muy poca, ¿verdad? Tenemos aquí en la sede central, tenemos 8 estudiantes en primer semestre, 12 estudiantes en tercer semestre y 8 estudiantes en quinto semestre, que son quienes van a egresar este año. En Antigua Guatemala hay 8 estudiantes en primer semestre y 7 estudiantes en tercer semestre. Si los unimos en las distintas cohortes a las que ellos pertenecen, tenemos un aproximado de 40 estudiantes, ¿sí? Entonces tenemos limitaciones, pocos estudiantes, no hay, bueno, ahora la virtualidad vino a darle un tiro de gracia a muchas cosas, lamentablemente, o sea, facilitó unos procesos, pero vino a ser problema para otros, ¿verdad? Entonces, estamos luchando con todas las cosas para que de alguna manera los maestros, los futuros docentes de educación musical que van a ingresar de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues lleven las herramientas mínimas que les puedan hacerse desenvolver como docentes de área, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud que quieran patentizar. Gracias, maestro. Yo cuando platico con personas les digo que los educadores musicales en Guatemala estamos en peligro de extinción. Creo que algunas personas lo escuchan de una manera, algunos lo entienden, otros no, pero muchas gracias porque acá nos hace ver de alguna manera cuál ha sido ese trabajo, como cuando se lucha por una especie para que no se extinga, es decir, cuáles son los planteamientos por donde se puede seguir actualmente para poder seguir adelante. Muchas gracias, maestro. Quiero agradecer a quienes nos han acompañado en la audiencia. Han sido personas que han estado constantemente desde el principio, nos han mandado sus palabras, fuerzas, apoyo. Hemos tenido en el transcurso de este momento que estamos en vivo mensajes de Estados Unidos, de México, de acá de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Argentina. Entonces, muchas gracias por estar ahí, por ser parte de la fuerza para reivindicar la educación musical en nuestro país. Muchas gracias. Estamos cerca de pasar a la parte del ahora qué, que es la parte, el eje central de qué vamos a hacer a continuación. Sin embargo, antes quisiera preguntarle sobre la coordinadora por la educación musical. Gracias, Aldo. Me toca de nuevo. Bueno, esto que voy a contarles es al proceso que primero explicó Ethel, luego explicó Erwin, y al final de lo que explicó Erwin, pues vendría esta sección que voy a explicar. Durante más de 20 años, 25 años aproximadamente, para buscar la recuperación de la educación musical habían sido dialogadas mesas técnicas, propuestas de ida y de vuelta, y como bien lo dijo Erwin, pero al final nada, no se concretó nada en favor de nuestras solicitudes. Así que el año pasado, por primera vez, decidimos convocar a un grupo. Voy a compartir aquí un par de imágenes nuevamente. Decidimos convocar al gremio de docentes musicales nuevamente para evaluar una modificación en la estrategia. Y la dinámica era siempre sobre el tema de la integración, y el problema es que la integración ha venido a desaparecer en la educación musical. Así que surgió este rótulo que anduvo circulando por ahí: no hay educación integral si no hay música en las aulas. Y a raíz de eso se creó un movimiento al cual le llamamos Coordinadora Nacional por la Educación Musical. Solo déjenme pasar a mi siguiente pantalla. Aquí está. Se llamó Coordinadora Nacional por la Educación Musical
Tuvimos un par de reuniones, las cuales se llevaron a cabo en las instalaciones de la Asociación Filarmónica en la zona 1. Y después de esas reuniones y la asesoría legal de un par de abogados especialistas, se tomó la decisión por primera vez en estos 25 años de enderezar acciones de tipo legal. Y los fondos, el financiamiento, porque toda asesoría, todo movimiento legal de este tipo, pues no es gratuito. Requiere primero la experiencia y el conocimiento de expertos y luego acciones concretas que implican el trabajo de personas especialistas en el área. Así que se convocó, se tuvieron varias reuniones y al final, con la asesoría de estos juristas, se tomó la decisión de presentar reposición. Las acciones que se planteaban como posibilidades eran un recurso de reposición o un recurso que se llama amparo. Pero los mismos abogados nos explicaron que era un riesgo someter un recurso de amparo sin antes sostener lo que se llama como recurso de reposición, porque si se presenta el amparo sin el de reposición, se puede anular la acción por haber obviado el paso de la reposición, que es considerado lógicamente como paso previo a un recurso de amparo. Así que al final se presentaron dos recursos de reposición contra los acuerdos ministeriales 436-2020 y 437-2020, que volvían a dejar bajo el concepto de expresión artística. ¿Y qué es lo que pretendían estos recursos? A nivel administrativo, pretendíamos que el Ministerio de Educación diera marcha atrás o diera marcha a un costado, nos volviera a convocar si era necesario, que es obvio que sí, a mesas técnicas, a un proceso de discusión para reacomodar las cosas a como lo estábamos pidiendo. Eso fue el año pasado, más o menos en febrero. Y aproximadamente de estas acciones surgió la pandemia, ¿no? Cayó la pandemia. Las acciones pues se quedaron prácticamente detenidas. El Ministerio de Educación, que tenía un mes para responder, se tomó aproximadamente 9 meses, 8 o 9 meses para responder, lo cual rompía de principio incluso los plazos legales que aplican a este tipo de acciones. Pero ya sabemos que en cuestiones de jurisprudencia el Estado es el primero que quebranta todas las reglas. Así que la respuesta fue negativa y volvemos a estar en la... No tenemos educación musical, seguimos estando integrados y seguimos teniendo una respuesta amable, abierta, ahora más que antes, de las autoridades del Ministerio de Educación, pero seguimos parados en el mismo lugar. ¿Y qué es lo que está haciendo FLADEM en este momento? Bueno, hace más o menos 2 semanas tuvimos una actividad que le hemos llamado tertulias flademianas, que son actividades que organizamos el año pasado cada 15 días, ahora este año van a ser cada mes, en donde discutimos sobre temas de interés para los educadores musicales. Y la primera tertulia del año tuvo como invitados a representantes de diferentes sectores, implica una representante del Ministerio de Educación, a la maestra Ethel Batres como representante del gremio de docentes y así tuvimos varios representantes. Y el resultado de la tertulia fue que volvemos a percibir una disposición del ministerio a discutir, a que nos acerquemos, a verificar este tema y encontrar acuerdos. Así que podríamos decir que se repite el ciclo de la historia una vez más. No abrigamos esperanzas, esa es la verdad. Seguimos viendo que todo va más bien lo vemos un poco agravado porque la pandemia nos vino a dividir, nos vino a aislar, nos vino a enfriar todo el movimiento que habíamos logrado desarrollar con la coordinadora del año pasado. Además, como somos un ente que no tiene fondos, no tiene una personería jurídica, no tiene ingresos, cada vez que hay que pedir aportes para eso se vuelve un problema, ¿verdad? Llegan insultos de ida y de venida, que para qué quieren pisto, que se lo están gastando, que no sé qué, que no sé cuántos, y los mismos colegas entonces
enfriamiento y esa división. Al final creo que podría verse un poco de la máxima aquella de maquiavélica de divide y vencerás. Y creo que eso es lo que está ocurriendo. Como ya les dije hace un rato, seguimos estando débiles, divididos, dispersos. Hay algunos colegas llevando a cabo sus propios proyectos para salvar su pellejo y sus instituciones, y eso nos deja un poquito pues también débiles en el movimiento. Pero creo que también los colegas tienen otras ideas al respecto para ir sentando como la situación de la educación musical. Yo con esto termino y estas son las imágenes de las tertulias que se han llevado a cabo por el momento. Muchas gracias, maestro Fernando, muchas gracias. Entonces llegamos a esa parte donde el ahora qué, cómo pueden agregarse las personas que, ya sea que recién se integran, que recién se enteran o que quieren sumarse. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuál es el ahora qué en este camino por devolver la educación musical a Guatemala? Sí. Quisiera tomar la palabra sin tener una respuesta concreta ni tener una respuesta rotunda ni definitiva, pero quisiera mostrar un panorama complementario cuando el maestro Mota nos hablaba de un programa de profesores de expresión artística. Ese es uno que tiene Guatemala, pero como nos están viendo personas de otros países, pero no tiene solo ese. Están también los profesorados de educación musical. Los profesorados de educación musical que tiene la Universidad de San Carlos en la Facultad de Humanidades, tanto en plan diario como en fin de semana. Está el profesorado en educación musical de la Universidad del Valle, tanto en el campus central como en el campus altiplano. Está el profesorado técnico y licenciatura en educación musical de la Universidad Da Vinci, también de Guatemala. La Universidad del Valle también tiene la licenciatura, ¿verdad? Entonces, tenemos eso a nivel de la formación de profesores de educación musical. Tenemos el Conservatorio Nacional de Música que sigue graduando músicos, y cuando hay músicos, inmediatamente tenemos que pensar que esos músicos también transmiten música. Entonces allí hay un fenómeno de educación musical que llamamos educación musical intensiva. Está la Escuela Municipal de Música, que también forma músicos. Estamos hablando a nivel estatal, pero también nosotros tenemos la cantidad de escuelas elementales de música que el Ministerio de Cultura tiene en todos los departamentos, ¿verdad? Tenemos a las casas de cultura que tienen escuelas de marimba, que tienen grupos corales, ¿verdad? Tenemos la cantidad de academias privadas que tiene Guatemala, Alarte es una de ellas, ¿verdad? Y tenemos la cantidad de educadores musicales que siguen dando clases individualmente. Es decir, aquel profesor particular que lo llaman porque mi nene quiere clases de guitarra, quiere clases de teclado. Entonces, hay una educación musical viva que está allí recorriendo la sangre, podríamos decir así, del sistema de la sociedad de Guatemala, una sociedad eminentemente musical. La cantidad de grupos, de marimbas, de orquestas, de coros que hay en Guatemala es increíble. Sin ponernos en un afán de competencia, si nosotros revisamos, hay muchas más manifestaciones en Guatemala de música que de teatro, danza y plástica juntas. Música tiene mayor cantidad y una gran calidad en esas manifestaciones. El éxito de un Joaquín Orellana en Documenta 14 en Atenas, Grecia, es una cuestión rotunda a nivel mundial. Ahora está triunfando en Nueva York y así muchos grupos. Entonces, es increíble ver que ante un sistema de música y de educación musical vital dentro de la sociedad, vital, robustecido y fortaleciéndose constantemente, porque los músicos y los educadores de Guatemala están todo el tiempo conectados a las pantallas, recibiendo cursos que de tecnología, que de nuevas técnicas, que de nuevas ideas, pero no están solo recibiendo pasivamente. Los músicos y los educadores de Guatemala están también brindando esos cursos, o sea que hay un proceso de ida y vuelta. Lo que nos hace falta ahora, creo, es que el Estado se dé cuenta y legitime estos procesos que tenemos.
se dé cuenta que somos una sociedad musical, se dé cuenta que aquí hay tanto talento, tanta gente dispuesta y nos permita nuevamente entrar. Yo sí tengo esperanza. Vi un programa del ministerio que se llama Aprendo en Casa. Y aunque decía área de expresión artística, ahí no salió nada integrado. Ahí salía música por música. Y si salían otras subáreas, participaban. Pero estas eran subáreas individuales. Yo creo que es el momento y tengo la esperanza de que el Ministerio de Educación nos vuelva a recibir, de que el Ministerio de Educación nos vuelva a poner en una mesa técnica y que podamos nuevamente abrir la discusión. Queremos nuevamente estar allí. No porque nos hayamos acostumbrado, es porque es la educación musical un derecho para los niños de Guatemala y tenemos que seguir luchando porque ese derecho sea vigente. Tenemos a la coordinadora y se planteará un recurso de amparo. Creo que también estamos a tiempo para pedir apoyo a la Procuraduría de los Derechos Humanos, que no lo hemos hecho. Es otro pasito que nos falta. Así que, queridos compañeros del FLADEM, ánimo, no desmayemos, queridos educadores musicales que nos están viendo. Únanse, por favor. La educación musical es un derecho humano y debe estar presente dentro del sistema educativo. ¿Por qué en el sistema educativo? Porque Guatemala es un país de grandes inequidades y no todas las personas pueden pagar una academia privada, aunque las hay de excelente calidad. No todas las personas pueden ir incluso al conservatorio o a la escuela municipal, aunque los costos ahí solo son de la inscripción o muy bajos. No pueden, tienen que recibirlo en sus escuelas. Esa es la verdadera realidad, por la inequidad de Guatemala y porque la mayoría de la población está en la escuela pública. Así que es en la escuela pública donde debe empezar por mejorarse, porque la educación privada de alguna manera trata de compensarlo. Así que estas son mis palabras, mi perspectiva de esto, pero dejo por si los compañeros tienen otras cosas que agregar o ustedes nos dan todavía el tiempo. Creo que nos hemos pasado. Todo el tiempo es todo. Muchas gracias. Sí, por favor. Aldor. Gracias. Tengo un video que me gustaría proyectar, dura 1 minuto más o menos, con una declaración que se hizo en uno de los congresos organizados por FLADEM en Xela, y creo que resume varias de las ideas de lo que toca hacer ahora, que es reunificarnos, reagruparnos, retomar fuerzas y levantar de nuevo la lucha. Aquí lo tengo listo, ahora se los comparto para que todos los que están escuchando ahora pues se hagan una idea de qué es lo que está pasando. Involucrar de nuevo en este movimiento. En un momento lo voy a proyectar, solo me estoy asegurando que tenga audio y todo. Esto, bueno, ahí explica cuándo fue grabado y todo lo que queremos decir a través de esto. Buen día, Guatemala. Estamos aquí en Quetzaltenango, en el cierre del Congreso Nacional del año 2019. Hoy es domingo 10 de noviembre del año 2019 y queremos grabar un mensaje para toda la comunidad guatemalteca y en especial para el gremio de docentes musicales con ideas muy importantes que nos tienen muy preocupados y que esperamos sirvan para reactivar el movimiento para recuperar nuestra arte. La música es indispensable para la formación integral y para la vida de todo ser humano. Por lo tanto, es indispensable que forme parte de la escuela. La música puede perfeccionar como un eje transversal que apoye el desarrollo de las demás áreas curriculares. La música debe practicarse a lo largo de toda la vida y no como una experiencia aislada, eventual o temporal. La música debe ser enseñada por músicos con formación docente, no por músicos y mucho menos por docentes de otras áreas. La música debe volver a ser un área independiente en el CNB, con su propio espacio curricular, horario, evaluación y docente.
la integración de las artes no funciona y es dañina para la sociedad, lo cual ha quedado demostrado en la teoría y en la práctica. La expresión artística en Guatemala está provocando el desaparecimiento progresivo de nuestra especialidad, la educación musical, el debilitamiento y divisionismo de las artes en general, y no ha favorecido ni contribuido al fortalecimiento ni al desarrollo de las artes plásticas o visuales, la danza, mucho menos el teatro. Es urgente reactivar y fortalecer el movimiento para la recuperación de la educación musical. Para ello debemos de erradicar la apatía, la indiferencia, el egoísmo, el divisionismo y las excusas en nuestro gremio. Presencia y asistencia real de todos los docentes musicales, estudiantes de educación musical y simpatizantes del movimiento. La participación virtual o a través de las redes sociales es útil y bienvenida, pero no es suficiente. Querido colega que estás escuchando allá, tenemos este mensaje para ti. Que tu canto resuene, que tu música transforme, que tu comunidad te valore, que tus autoridades te respeten, que tu participación nos haga más fuertes para que Guatemala gane esta guerra. ¡Viva la educación musical! Muy bien, muchas gracias. Solo una aclaración. Cuando hablamos de integración, no es que estemos en contra de trabajar integrados con los demás colegas de las otras artes. Ojo, al contrario, debemos trabajar de la mano. Nos referimos específicamente a que esa integración no debe confundir y hacer creer a la gente que significa que un solo maestro deba trabajar las 4 especialidades juntas. Gracias, maestro Fernando. Sí, maestro Erwin, por favor. Yo quisiera agregar, Astrid y Aldo, que si alguien quiere involucrarse, puede empezar proyectando lo que hacen en las escuelas, es decir, mostrando que hacemos música en las escuelas. Necesitamos mostrar nuestro trabajo. La otra es que dejen de ser espectadores. Tenemos muchos espectadores. Y algunos espectadores críticos, de verdad, es importante que nos involucremos, que busquemos cómo apoyamos, es importante. Y por último, y no menos importante, que nos sigamos preparando. Creo que necesitamos formar a nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes van a ser los futuros presidentes, alcaldes, diputados, y ellos deben de tener una conceptualización completamente diferente de la educación musical. Ellos van a decir, no, un momento. Mi maestro sí me enseñaba música. Gracias a él toco guitarra, toco marimba, toco piano, hice agrupaciones. Eso es lo que necesitamos. Entonces, el trabajar en pro de la educación musical no es solo salir a manifestarme a las calles. Es enseñando bien, es educando, es formando, es integrando. Entonces, yo exhorto a todo el mundo para que sea parte de esta lucha, no solo en las redes sociales, sino también en las clases, haciendo mucha música. Y quisiera terminar diciendo que la música no se dice, la música se hace, se produce. Entonces, de esta forma también vamos a colaborar para que la educación musical lleve a cabo su función, ¿verdad? Gracias, maestro, muchas gracias. Qué linda energía la que estamos sintiendo ahorita en esta parte final. Sí, maestra Leida, por favor. Micrófono. Bien, mientras la maestra Leida recupera el micrófono, me avisa, maestra, cuando usted tenga activo su micrófono.
Bien, mientras la maestra Leida recupera el audio, quería compartir entonces que entiendo que la educación musical en este momento crítico en Guatemala descansa en los brazos de madres y padres de familia que valoran la música, el arte, que investigan acerca de los beneficios que tiene para ellos y se involucran junto a sus familias. Descansa también en los brazos de profesionales, profesores, profesoras, músicos en general, que no solamente se capacitan en otros países, en el extranjero, sino que generan dentro de su propio país música original y formas pedagógicas que van de acuerdo a las comunidades propias, que no solo sea una nueva colonización o el último paso de la conquista para terminar culturalmente de apropiarse del lugar y de la región, sino que generen los maestros y maestras su propia música, su propia investigación, rescatar la música de los abuelos, rescatar de la música de la región en sí. La música, la educación musical de Guatemala en este momento está descansando en los brazos de directores y de directoras que tienen una conciencia y también una iniciativa propia, más allá de lo que dice estrictamente el ministerio o lo que se dicta, sino que valoran y buscan y entonces empoderan a estos profesionales para que no se extingan y puedan desarrollarse, empoderarse, tomar fuerza. La música descansa con la esperanza de que las instituciones, a raíz que hagamos estos cambios legales en las bases, puedan llegar a crecer y desarrollarse para que también en nuestro país, así como en nuestro querido vecino Costa Rica, hayan también a nivel universitario en lo más alto posibilidades como poder ser doctor en guitarra. Aquí en Centroamérica existe el doctorado en guitarra y en Guatemala no nos atrevemos a soñar con algo así en este momento, dadas estas circunstancias. Entonces, muchas gracias. Maestra Leida, veo que ya la tenemos de vuelta. Gracias, sí, se me quedó trabada la computadora, así que en el teléfono. Gracias, Saldor. Pues yo solo quiero invitarlos a todos a que se unan a FLADEM Guatemala y que trabajemos juntos por el rescate de la educación musical, porque hay mucha queja aislada, pero creo que si nos unimos, en realidad, podemos avanzar. Lo poquito que hemos logrado ha sido pues por ese trabajo que hemos hecho de a poco. Y aparte de eso, Aldor, quiero agradecerle a usted, a Astrid, por la invitación, ¿verdad?, al arte, por esta oportunidad que nos dieron. Qué lindo el que nos hayan tomado en cuenta, que estén interesados sobre lo que FLADEM hace y que bueno, que hay una institución que vela por la educación musical, ¿verdad? Que los maestros de educación musical no estamos solos, no debemos de estar solos. Tenemos una institución que en la medida de sus posibilidades, pues está para apoyar. Así que gracias, Aldor, gracias, Astrid, por esta invitación y a los compañeros, colegas, por estar acá y que cada quien con el aporte de lo que expuso. Muchas gracias, maestra. Es un privilegio para nosotros, es un honor muy grande. Realmente no tenemos palabras para agradecerles a ustedes por darnos la oportunidad de estar acá. Y gracias. Invitamos a toda la audiencia que se acerque más al Foro Latinoamericano de Educación Musical, que lo sigan en YouTube, que lo sigan en todas las redes y que sigan los pasos para acercarse y ser parte del Foro Latinoamericano de Educación Musical. Sepan que es un movimiento que no solamente tenemos la dicha que está en Guatemala, sino que está en toda América Latina, como lo dice su nombre, y que en condiciones normales se hacen reuniones en cada país y eso empodera también, fortalece a los profesionales de todos los países, los llena no solo de fuerza y energía en el corazón, sino de muchas posibilidades de estudio, nuevamente, no solo internacionales, sino para ir inspirados a sus propios países a generar sus propios estudios. Gracias, maestra. Astrid. Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos han expresado, toda esa lucha. De verdad, tengo como la piel chinita y es como imposible no tener esa como frustración, pero con todos los ánimos y las fuerzas para seguir adelante. Bueno, aquí tenemos un par de preguntas y voy a leer dos específicas para alguno de ustedes que la quiera responder, pues creo que son preguntas importantes y que nos están poniendo. Dice, a los maestros de música, ¿qué nos aconseja? ¿Terminar la licenciatura en arte o empezar un profesorado en expresión artística? No sé quién quiere dar. Yo no te aconsejo ni la licenciatura en arte ni el profesorado en expresión artística. Si tú estás definido por la educación musical, sigue un profesorado en educación musical, que hay vamos a ver, 1, 2, 3 universidades que te lo pueden brindar.
Y esos profesorados en educación musical tienen posibilidad de licenciatura en educación musical en 2 universidades. Entonces, si tú quieres educación musical, haz un profesorado en educación musical. Lo que tienes que tener es clara tu vocación como docente musical. Sí, Fernando. Gracias. Bueno, yo también le diría lo mismo a la generalidad que estamos precisamente batallando el día de hoy. La Universidad Da Vinci tiene profesorado en educación musical y licenciatura en educación musical. Y a mí me gustaría resaltarlo no solo porque es una institución en la que yo tengo el honor de laborar o de aportar un poco, sino también porque creo que el pensum de la Universidad Da Vinci es el más rico musicalmente hablando. Ahí tuvo que ver mucho Ethel Batres también en ese diseño. Les voy a proyectar aquí rápidamente la imagen. En esta manera. Y de esos 56, únicamente 6 no son estrictamente musicales y varios de esos 6 pueden ser reenfocados a un interés musical. Y cosas importantes que tal vez Ethel incluso quiere ampliar. Tenemos una nomenclatura de cursos totalmente diferente, novedosa, rompedora de paradigmas. Tenemos práctica docente en 6 diferentes niveles, lo cual hace que el maestro se involucre en la práctica de su profesión desde el principio y se vaya profundizando hasta niveles amplios. Análisis de diferentes áreas, no solo de la ideología que subyace a la labor de un maestro de educación musical, sino lo lleva poco a poco hacia la práctica de una educación musical, como dijo Erwin, que nos lleve a hacer música y no a hablar de música cuando estamos en el aula. Así que les invito a googlear, esto es tan sencillo como googlear o buscar en la Universidad Da Vinci para enterarse un poquito más de este pensum y de las posibilidades que hay para convertirnos en profesionales de la música. No teman a la idea que anda por ahí en el ambiente de que, ¿para qué voy a estudiar educación musical si no hay trabajo? Mejor unámonos para luchar contra esa idea que anda en el ambiente y resolvámoslo. No es justo que nuestros niños se queden sin educación musical y la solución no es estudiar otra carrera. La solución es hacer lo que amas, lo que te gusta, volverte profesional en ello y volverte, yo digo en son de broma, porque puede sonar un poco fuerte para algunos, en un guerrillero de la educación musical. Hermosas palabras. Dentro de la educación musical muchas veces se generan tantas habilidades, el desarrollo del carácter, del talento, de las habilidades. La educación musical no va encaminada solamente a ser músicos, sino a ser personas felices, comunicativas y profesionales en todos los ámbitos, en todas las áreas. Sin embargo, hoy estamos compartiendo personas que decidimos creer y tomar la música también en el ámbito profesional y no nos arrepentimos. Por eso estamos aquí y estamos abriendo camino y brecha de todo corazón para que sea más fácil para la siguiente generación, para los siguientes que vienen en el camino. Yo tengo una pregunta para ustedes y compartiendo una pequeña historia también muy reciente. Yo estoy acostumbrado a que mis alumnos les aplasten sus sueños, es decir, a lo largo de 20 años estudiando música, he tenido muchos alumnos que han querido ser músicos y les han aplastado los sueños. Maestros, directores, padres de familia, todo el mundo. Me he acostumbrado. El año pasado yo tenía un alumno por ahí que compartía con él aparte, ¿verdad? Nosotros vamos más allá de las horas de pago y de eso, ¿verdad? Yo conozco al maestro Fernando, yo sé que hace esfuerzos más allá de las horas, de cada uno de ustedes. Entonces me daba cuenta cómo la misma familia aplastaba sus sueños de ser compositor. Por otra parte, yo tuve una reunión hace poco con un jovencito de 12 años junto a sus papás. Muy fuerte para mí la experiencia, porque él me habló de que con la experiencia que tiene, él está pensando en dedicarse a la música. Tiene 12 años, todavía no ha terminado los básicos, pero él está pensando en dedicarse a la música. Y sus papás estaban atrás, ¿verdad? Escuchando todo lo que él me dijo. Entonces, después de que él terminó de decirme todo lo que me dijo, dije yo, ahorita vienen los papás y me le aplastan todo lo que le dijo, ¿verdad? Y resulta que vienen los papás y los dos lo apoyaron. Creemos en nuestro hijo, creemos en esto, creemos en la educación, sabemos todo lo que está por venir en los cambios para el futuro. Fue increíble. La verdad es que para mí
Ese día lloramos juntos ahí con la familia, fue una experiencia increíble porque realmente cambió de muchas maneras estos paradigmas de que dice la gente que esto no se vive, que del arte no se puede, que la música y menos la música y la educación. Entonces yo quisiera pedirles a ustedes cuáles serían sus palabras para alguien como de 12 años que en el camino de la música no sabemos, hay tantas posibilidades, ¿no? Pero ¿cuáles serían sus palabras para esa siguiente generación de jóvenes que todavía están por despertar sus sueños y algunos de estos sueños serán en el camino de la música? Maestro Erwin. En 1996, Ethel Batres era mi maestra. Tengo aquí en la mente una frase cuando teníamos un tema de discusión parecido al que estás diciendo. Y sus palabras fueron: no importa de qué sea su profesión, una vez ustedes sean excelentes y hagan un buen trabajo, van a tener en dónde desarrollarse. Esas fueron las palabras de Ethel, porque estábamos discutiendo un tema parecido. Yo quisiera agarrar esas palabras. Primero, qué frustrante seguir un sueño que no es el nuestro, ¿verdad? Yo les diría, luchen por sus propios sueños. 1, 2, demuestren que son capaces de llevarlos a cabo. Y 3, demuestren que sí valen la pena. La educación musical vale la pena en Guatemala. Ser músico vale la pena en Guatemala. Pero tenemos que ser profesionales. Yo los invito a que se metan a la universidad, a que sean profesionales de calidad, porque eso va a hacer que se abran las puertas del mundo completo. Yo no sé si ustedes recuerdan en este momento, pero si ustedes ponen en Google becas de estudio para maestrías en música, y sale un listado enorme de universidades que tienen becas para estos estudiantes. Pero lo que pasa es que muy pocos terminan la universidad. Por eso yo me uno también a la petición de Fernando Archila de seguir en la universidad, porque es necesario terminar. La primera fase para mí debería de ser la licenciatura. El segundo paso, y creo que el más rico, es irse a Alemania, a Florida, a México, a estudiar música en la maestría. Y hay becas para hacerlo. Yo exhorto también, me uno a mis colegas, que sigamos la universidad. La universidad es la puerta, es el paso. Sí, pero ¿qué voy a trabajar? Pues vaya trabajando de aquí, de esto, de lo otro, jalando aquí, jalando allá para pagar. Pero yo les prometo que al terminar la universidad se va a abrir una puerta inmediatamente. Y es la puerta de las oportunidades. Y esa fue la frase de Ethel. Por eso quise, me trajo a la mente cuando estaba diciéndolo, porque Ethel decía, sean buenos, sean los mejores, métanse con todo. Y eso mismo le digo a ustedes, si ustedes, y esto es para todos los que están viéndonos, que están decidiendo si siguen para maestro de música o si siguen otra carrera o si venden otras cosas o si implementan ventas de lo que sea, yo les digo, no dejen sus sueños. Y quiero terminar con un punto muy, muy, muy importante. La Universidad Da Vinci hizo su pensum de estudio adecuado para los guatemaltecos que trabajan. Sus clases son de 6 a 9 de la noche. Es decir, tienen todo el día para echar punta, como nos toca, ¿verdad? Y hasta los huesos de jueves, viernes y sábado, los músicos, porque las clases son lunes, martes y miércoles. Entonces pueden trabajar en la mañana, pueden ir a tocar jueves, viernes y sábado sus eventos y pueden estudiar. Yo los exhorto también a que continúen la universidad, que terminen la universidad, y yo les prometo que esto va a cambiar completamente. Tenemos mejores maestros preparados, mejores profesionales, mejores propuestas. Creo, Aldor, que una de las respuestas positivas para esta pregunta que nos hicieron es: estudia lo que quieres, pero con todo, con pasión, demostremos que realmente vale la pena. Me encanta, maestro. Ya escribió la mamá de este jovencito, dice: gracias, maestras y maestros, por tanto, gracias de todo corazón, estamos con ustedes. Nosotros abrazamos a la siguiente generación de músicos, maestros, educadores, que van a transformar el camino y que van a llevar esa estafeta de la música en el corazón y de la educación. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos a punto de despedirnos. No quisiera irme sin
sin saber que ya todos compartieron sus inquietudes, si hay algunas palabras finales o algo más que ustedes quieran compartir, este sería el momento. Y gracias de todo corazón por estar aquí. Estamos muy felices de estar con ustedes. Sí, maestro Fernando. Gracias. Bueno, a mí me gustaría despedirme y complementar un poco esa última pregunta. Y yo pienso que lo que hay que tener claro es qué es lo que queremos. Y también dejar de lado un poco el amor al dinero, lo cual es muy difícil como seres humanos, ¿no? Al final el mundo se mueve por el dinero y por el poder. Pero en el caso de la vocación, yo siento que quiere ser músico o educador musical es alguien que tiene esa parte humana mucho más débil que los demás. Si tú no estás interesado en hacer dinero, no te va a importar la profesión a la cual te dediques si la haces bien, vas a tener éxito. Ahora, si lo que te interesa y te mueve es el amor al dinero, vas a estar perdido en cualquier profesión, porque vas a hacer lo necesario, incluso cosas malas, por obtener riquezas materiales. En la educación musical vas a encontrar satisfacción personal, espiritual, social, de todo tipo, si tan simplemente lo haces porque te gusta y porque lo quieres hacer bien. Es una postura un poco pobre argumentativamente hablando, pero por experiencia propia les puedo decir que yo también tengo una profesión comercial por otro. Y al final termino siempre en el área musical, que es la que más me satisface a nivel personal y espiritual. La otra solo me provee recursos. No digo que no me guste, porque yo todo lo que hago lo hago bien, lo hago con satisfacción, con gusto. Pero la música siempre me jala. Estoy por allá atendiendo el negocio, pero siempre pensando en la música. Así que pienso que la vocación hay que ir tras de ella sin pensar en el dinero. Además, yo creo que nadie se queda sin comer en el mundo si no es la voluntad de Dios. Tal vez hay ateos, pero yo sí soy de fe cristiana y creo que el mundo se mueve por un designio divino, así que si haces lo que te gusta y lo haces bien, la recompensa va a llegar tarde o temprano y vas a ser feliz aunque no seas millonario. Gracias, y a ustedes también por la invitación a este magnífico evento. Una última, ¿se puede? Porque estoy viendo aquí que coincidimos y con todos, filósofos y tantos, el ser humano anda en búsqueda de la felicidad. Ajá. Esa es me parece que es una premisa importante. Y si nosotros sentimos que nuestra felicidad está en la música, qué maravilla. Yo soy madre también soy madre de dos muchachos muy hermosos, de los que me siento muy orgullosa, un varón y una mujer. Y a estos padres de este niño les puedo decir que si yo viera infelices a mis hijos, sería un dolor terrible. Entonces, creo que si un niño, un joven, un adulto está feliz en la música, esa misma felicidad le hace profundizar en ella, amarla, buscarla, estudiarla. Y en la medida en que podamos tener ese satisfactor primordial, como consecuencia de esa pasión y de esa felicidad en la música, se van dando los demás. Lo que dice Fernando, yo estoy de acuerdo. Yo también tengo una fe cristiana, creo en Dios, y me he dado cuenta que todo el que siembra cosecha. Entonces, usted siembra en la música, siembra esfuerzo, siembra dedicación, cosecha trabajo, cosecha apertura, cosecha oportunidades. Y en la medida en que más se siembra, la cosecha puede ser más grande también, más grande en satisfacciones, pero a algunos les ha dado también réditos económicos, ¿verdad? Las personas que más ganan en el mundo son los artistas y los futbolistas, me estaban diciendo. Bueno, en Guatemala también los políticos ganan bien, pero a ellos no los pongo en esta línea. Entonces, qué hermoso poder tener una vida con gran felicidad y que sabemos que sembrando nos permite vivirla con plenitud. Solamente, ya perdón por tanto abuso de tiempo. Gracias, maestra. Realmente yo quiero también felicitar a la audiencia. La audiencia ha estado tan comprometida en el número, en la persistencia, en la constancia, en estar durante todo este tiempo que no ha sido breve. Muchas gracias. Eso dice mucho de la búsqueda,
ustedes están haciendo, de su corazón. Gracias por habernos compartido este espacio. Compártanlo, por favor, con más personas. Gracias a quienes están ahí en la casa. ¿Pueden creer, esta es una pregunta para la audiencia, ¿pueden creer que dentro de los invitados que tenemos hoy, alguien de ellos haya sido declarado no grato dentro de la lucha por la educación musical? Hoy estamos aquí para limpiar también un poco de esta y presentar nuestro respeto, nuestro amor y honor a todo el trabajo que ustedes han hecho para dignificar la educación musical en Guatemala, y nos burlamos y nos reímos de la... No voy a decir ninguna expresión porque me voy a limitar, pero realmente es ridículo quien haya declarado no grato a cualquiera de ustedes que están presentes aquí dentro de esta lucha. Lo vamos a dejar así como, ni siquiera vale la pena el mencionarlo. Simplemente lo dejamos ahí. Astrid tiene una última pregunta de una mamá y luego nos vamos a despedir. Muchas gracias. Sí, bueno, aquí Rosario nos comenta, gracias maestros por su lucha. Ella pregunta que como padres, ¿cómo pueden apoyar a esta lucha? Y abrazos con toda nuestra admiración. Gracias, qué linda. Se me ocurre que como padres, además de llevar a sus niños siempre a recibir sus clases, ¿verdad?, que fortalecen al niño y también ayudan a un educador musical, podría ser que usted pidiera en el establecimiento educativo de su niño que ellos tengan educación musical y decir que usted ve los beneficios de que su niño la reciba y qué hermoso que su colegio, escuela, también lo pudiera tener. Podrían comentárselo a los primos, a otras personas de la familia, a las personas en su centro de trabajo, para ir en esa voz de hormiga a hormiga, de uno al otro, contando sobre una realidad importante, que la música es valiosa en el ser humano. A mí me gustaría agregar algo. Sí, claro. Creo que también podrían estar pendientes de FLADEM, de las páginas y redes sociales de FLADEM. Hemos estado convocando a diferentes actividades y creo que se podría fortalecer mucho el movimiento si agregamos a un grupo de padres de familia que nos apoyen en cualquiera de las iniciativas. Puede estar de mesas técnicas, de reuniones. El 27 de marzo tenemos una tertulia dedicada a escuchar a niños decirnos cómo se han sentido en la clase de música en pandemia, por ejemplo. Y ahí el apoyo principal es de los papás, que van a llevar a sus niños a la tertulia, van a opinar. Así que pienso si se unen a los maestros de música en esta misión, eso va a ser muy fortalecedor, porque ya no somos solo los maestros, somos los papás también que amamos la música y que queremos la vida que solo la música provee al ser humano. Excelente, muchas gracias por sus palabras. No sé si alguien más quisiera aportar algo. Ok, está bien, no, la verdad es que agradecemos muchísimo su presencia. Estuvo, no sé, creo que no sé cómo explicarle este sentimiento, pero gracias por toda esa lucha, gracias por todo ese apoyo, por todo ese trabajo que han hecho y por todas las reuniones y todos los que les ha tocado pasar. Ha sido increíble pues, todo lo que ha vivido durante tantos años. Y bueno, los invitamos también a todos los que todavía nos están viendo. La otra semana vamos a conocer más de cerca a la maestra Leida Piñón. La otra semana desde la maestra Leida Piñón será quien estará con nosotros aquí como invitada especial. Entonces les invitamos a que también nos sintonicen y la podamos conocer como persona, como maestra, como mujer. Gracias a todos por esto y gracias. Al arte. Un abrazo. Gracias. De hecho, vamos a ir invitando al maestro Fernando Orchila también, al maestro Erwin Duarte. En este espacio de Amor al Arte buscamos conocer a personas como ustedes, personas que aman lo que hacen, que se dedican a innovar y a defender en sus luchas personales esto que abre el camino para más personas. También al maestro Carlos Duarte. Perdón, el maestro Carlos, se me fue Carlos Mota.
Carlos Mota. Entonces les agradezco mucho. Él se retiró y nos dejó saludos porque ya tenía que seguir con las actividades, pero les doy las gracias por estar acá en Amor al Arte, a toda la audiencia desde todos los países que nos compartieron su cariño, también en el interior acá de Guatemala. Muchas gracias, maestro Fernando Orchila, un privilegio compartir con usted, maestro Erwin Duarte, maestra Leida Piñón, maestra Ethel Batres, también el maestro Carlos Mota. Gracias también a Astrid Biscott por estar con nosotros en Amor al Arte, y nos despedimos desde el estudio de guitarra Paco Godoy y al arte, su servidor Aldo Ordivasi. Adelante con la música y mucha fuerza en su camino. Que esté muy bien. Hasta pronto. Gracias. Chao. Educación, innovación, cultura, por amor al arte. El estudio de guitarra Paco Godoy y al arte agradece tu compañía en este programa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y acompáñanos en vivo los sábados a las 12 horas. ¡Adelante!